Hablemos de un episodio que ha dejado a los fanáticos con muchas preguntas. Lo que dijo Jungkook y la reacción de Jimin. Este episodio en particular generó una gran cantidad de especulación y análisis. Todo esto debido a la naturaleza enigmática de sus interacciones. Las acciones y palabras de Jungkook y Jimin a menudo nos hacen reflexionar sobre la intimidad y profundidad de su relación, ya que ambos tienen la habilidad especial de revelar detalles significativos de manera sutil y discreta, pero lo suficiente reveladora para quienes prestan atención. Uno de esos momentos se dio durante una transmisión en vivo, donde Jungkook mencionó algo que captó inmediatamente la atención de los espectadores. Mientras hablaban de manera casual, Jungkook hizo un comentario que parecía inofensivo en la superficie, pero que al observar la reacción de Jimin tomó un significado profundo. La reacción de Jimin fue inmediata y notable. Sus ojos se agrandaron y su expresión facial mostraba una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Este tipo de reacciones son las que llevan a los fanáticos a preguntarse qué hay detrás de las palabras aparentemente simples de Jungkook. Las interacciones entre Jungkook y Jimin siempre han estado llenas de momentos sutiles. Ambos tienden a comunicar mucho más de lo que dicen con palabras. Por ejemplo, a través de miradas y gestos y reacciones, los dos revelan un nivel de comodidad y familiaridad que sugiere una relación muy cercana. En varias ocasiones han dejado entrever situaciones que hablan de una vida compartida, lleno de detalles que solo ellos dos comprenden. Basándonos en esto, podemos hablar de una transmisión en vivo particularmente memorable en la que participaron Jin, Jungkook y Jimin. Durante esta transmisión, los tres estaban disfrutando de un momento muy agradable, lleno de risas y chistes, que sin duda causaron sonrisas en los espectadores. Es bien sabido que cuando estos tres se juntan, el ambiente siempre se vuelve muy divertido y animado. La dinámica entre ellos es tan natural y entretenida que cada transmisión en la que aparecen juntos se convierte en un evento imperdible para cada uno de nosotros. El punto central de esta transmisión ocurrió cuando Jimin, en medio de las bromas y el buen humor, hizo el amago de querer irse de la transmisión como parte de una broma entre ellos. En un momento dado, Jimin intentó salir corriendo, pero fue rápidamente retenido por Jungkook, quien con una sonrisa divertida le preguntó ¿a dónde estás huyendo? Jimin, tratando de excusarse rápidamente, dijo voy al baño. En ese preciso instante, Jungkook, con su característico sentido del humor, dijo todos voy a mostrar una foto que me saqué. Esta declaración inmediatamente hizo que Jimin se pusiera nervioso y con una expresión algo ansiosa, a lo que respondió rápidamente no iré. La insistencia de Jimin y su tono nervioso no pasaron desapercibidos. Jungkook, sin dejar de sonreír, repitió saqué una buena foto. Ante esta reiteración, Jimin, visiblemente más nervioso, finalmente dijo está bien, pero su nerviosismo era evidente. La situación se tomó aún más interesante cuando Jungkook, percibiendo el nerviosismo de Jimin, decidió tranquilizarlo diciendo está bien, no lo subiré. Esta interacción dejó a muchos con preguntas. ¿Por qué Jimin reaccionó de esa manera ante la posibilidad de que Jungkook subiera una foto de él? ¿Qué había en la foto que tenía Jimin tan ansioso y nervioso? Para entender mejor la situación, es necesario ver el video de la transmisión. En él se puede observar que Jungkook muestra en la pantalla de su celular una foto específica. Esta foto que Jungkook al final del día terminó por mostrarlo publicándolo en Twitter y revela algo interesante, una marca en el cuello de Jungkook. Al ver esta foto, muchos comenzaron a especular sobre la naturaleza de la marca y las razones detrás del nerviosismo de Jimin. Quizás fue Jimin
quien dejó esa marca en el cuello de Jungkook y por ello no quería que subiera la foto. Eso también explicaría por qué tanto nerviosismo, y es que Jimin ni siquiera salía en la foto y a pesar de eso no quería que se publicara. La foto en cuestión, que efectivamente Jungkook, como dije, llegó a publicar, mostraba una clara marca en su cuello. Esta marca, según los fanáticos y observadores atentos, parecía ser una marca de succión, comúnmente conocida como un chupetón. Este detalle es crucial para poder entender por qué Jimin se puso tan nervioso. La marca en el cuello de Jungkook sugiere una cercanía y un tipo de interacción que naturalmente despertaría curiosidad y especulación entre los fanáticos. La reacción de Jimin ante la posibilidad de que esta foto se hiciera pública indica una preocupación sobre las interpretaciones y comentarios que podrían surgir. En el contexto de su relación cercana con Jungkook, cualquier indicio de una marca en un lugar tan visible como el cuello podría llevar a malentendidos, pero la reacción de Jimin nos da a entender que él es el causante de aquella marca de succión. Es interesante notar cómo Jungkook, aunque inicialmente juguetón, mostró empatía hacia los sentimientos de Jungkook al final, al asegurarle que no subiría la foto. Demostró por ese momento su comprensión y consideración, aunque al final del día sí lo publicó como mostrando con orgullo la marca que tenía, ya que Jungkook sabe perfectamente que nosotros nos fijamos hasta en el más mínimo detalle. Esta transmisión en vivo es un ejemplo perfecto de la dinámica compleja y a la vez hermosa entre Jungkook y Jimin. La manera en la cual interactúan, se cuidan y se entienden mutuamente es un testimonio de su fuerte relación y el vínculo especial que comparten. La situación con la foto y la reacción de Jimin revelan no solo cercanía entre ellos, sino también la sensibilidad y consideración que tienen el uno por el otro. Esta relación, llena de momentos divertidos, tiernos y a veces complicados, sigue fascinando e inspirando a cada persona que los admira. Además, la forma en la cual se apoyan mutuamente en situaciones de estrés o presión también es reveladora. En momentos de alta tensión como presentaciones en vivo o eventos importantes, es común ver a Jungkook y Jimin buscando la presencia del otro, encontrando consuelo y apoyo en su proximidad. Este tipo de interacción indica una conexión que va más allá de lo simple que muchos pueden decir. Los momentos entre Jungkook y Jimin generan tantas preguntas y a la vez son precisamente las que revelan la profundidad de su relación. A través de sus acciones, miradas y palabras nos permiten vislumbrar una relación llena de detalles íntimos y significativos.